Hola niños, ¿cómo están? Espero que muy bien y con mucha energía. Hoy día vamos a trabajar todavía en la clase 14, vamos a seguir en la clase 14. ¿Recuerdas cuál era el objetivo? Vamos a comprobar que entre los rectángulos y cuadrados de igual perímetro, o sea, de igual contorno, el cuadrado es el que tiene mayor área. Vamos a trabajar de la página 196 a la 199. Entonces, la primera actividad que tenemos dice, a continuación se muestran dos figuras, ¿verdad? Un cuadrado y un rectángulo. Calcule el perímetro de ambas y calcule el área de ambas. La letra C dice, ¿qué diferencias y similitudes existen entre las figuras? Entonces yo te recomiendo recordar primero cómo se calcula el perímetro. ¿Recuerdas que el perímetro se calcula sumando todas las medidas del contorno? Y en este caso van a ser kilómetros. Y luego el perímetro de este rectángulo tendríamos estas medidas, que también va a ser en kilómetros. Eso lo puedes hacer solito. Y luego el área se calcula multiplicando. Muy bien, largo por ancho, ¿verdad? Entonces en el caso del cuadrado, el área sería 8 por 8 y van a quedar en kilómetros cuadrados. Y el área de la figura B, que es un rectángulo, sería 16 por 4 y también nos va a quedar en kilómetros cuadrados. En cuanto a las diferencias y similitudes, tienes que fijarte dónde te va a salir el mismo valor y qué van a tener distintos, si el área o el perímetro, ¿bien? Eso es lo que debes hacer en la página 196, no hay mayor dificultad. Luego, en la página 197 se pone un poquito más complicado, pero no te preocupes porque yo aquí tengo todo explicadito. La número 4 dice, dibuje un cuadrado y un rectángulo que tengan igual área de 36 centímetros cuadrados. ¿Recuerdas que para eso debemos multiplicar? Muy bien. Pero diferente perímetro, o sea, diferente contorno. Cada cuadrado de la retícula, se refiere a este cuadriculado, equivale a 1 centímetro. Escriba los cálculos para cada figura. Entonces, ordenemos nuestra cabeza. Ya sabemos que el área se calcula multiplicando, ¿verdad? Debemos buscar, como aquí me dice que es 36 centímetros cuadrados, debemos pensar en nuestra cabecita todas las combinaciones que al multiplicarse den 36. Entonces, si tú lo hicieras de manera ordenadita, aquí puse área porque vamos a trabajar con el área, yo pensé en todas las posibilidades que multiplicando me den 36. ¿Por qué? Porque aquí dice que el área debe ser 36 centímetros cuadrados y yo sé que el área se multiplica el largo por el ancho. Entonces me salieron varias opciones. Si yo multiplico 1 por 36, me da 36. 2 por 18 también me da 36 centímetros cuadrados. 3 por 12 también me da 36. 4 por 9 también me da 36 centímetros cuadrados. 5 por algo no me va a dar en ningún caso 36. Y 6 por 6 también me da 36. Luego las que siguen la tabla del 7, 8, no me van a dar ninguna multiplicación de la tabla del 7 y la del 8 me va a dar 36. La del 9 se vuelve a repetir, 9 por 4, que sería la propiedad conmutativa, 12 por 3, 18 por 2 y 36 por 1, pero solamente las voy a anotar una vez. Estas son las combinaciones entonces que al multiplicarse me darían un área de 36 centímetros cuadrados. Encerré 6 por 6. ¿Sabes por qué? Así es, porque esa es la figura cuadrada. Es aquel que va a tener las mismas medidas. Entonces, esa la identifico y le pongo que es el cuadrado, que es ese que dibujé ahí, porque me piden que dibuje un cuadrado y un rectángulo. Y el único cuadrado que me va a salir con área 36 es el de lado 6 por 6. Luego, voy a tener 4 posibilidades distintas de rectángulos. Todos estos van a ser rectángulos de largo 36, por ejemplo, y de ancho 1. ¿Te lo imaginas? Sería uno bien largo, así como una tirita. Otra posibilidad sería de largo 18 y de ancho 2. Otra posibilidad sería de ancho 3 y de largo 12.
cuadraditos o centímetros. Y la última posibilidad sería de ancho 4 y largo 9. Tú puedes elegir cualquiera de estos porque todos cumplen con la característica de tener área 36 centímetros. ¿Por qué? Porque al multiplicarlos ya sabemos que nos da 36. Por eso es muy importante saberse las tablas. Ahora debemos hacer la segunda parte porque nos dice que calculemos el área y el perímetro, que lo dibujemos. Ahí tú decides cuál vas a dibujar con regla, por favor. Y luego, fíjate, yo acá puse el perímetro del cuadrado, 6 más 6 más 6 más 6, que me da 24. Y el área 6 por 6, que sabemos que es 36 centímetros cuadrados. Aquí, al frente, yo bien ordenadito puse el perímetro. ¿De dónde saqué el perímetro? Sumando el largo y el ancho. Entonces, dependiendo de cuál elijas tú, es el perímetro que vas a tener que utilizar. ¿Ok? Puede ser cualquiera de estos, 1 más 36 más 1 más 36, si es que escogieras ese rectángulo de ancho 1 y largo 36. 2 más 18 más 2 más 18. Por supuesto que todos estos perímetros te van a dar diferente valor, ¿ya? Porque son diferentes medidas. Pero cumplimos con lo que nos pidieron, que era que tuvieran igual área, 36 centímetros, y diferente perímetro. Lo dibujas y haces el cálculo de su área, que ya la tenemos hecha, y del perímetro según el que tú elijas. Bien, que te quede bien bonito con reglita. Luego, en la página 198, también está un poquito complicado, pero pon atención, dice: dibuje un cuadrado y un rectángulo que tengan igual perímetro. En este caso, perímetro 8 centímetros. Recordemos que el perímetro es el contorno, pero diferente área. Cada cuadrado de retícula, o sea, del cuadriculado, equivale a 1 centímetro. Y escriba los cálculos para cada figura, o sea, el área de cada figura y el perímetro de cada figura. Y acá te voy a dar una estrategia para ver las posibilidades de perímetro que existen. En este caso me dicen que el perímetro debe ser 8, ¿verdad? Para ambas figuras, para el cuadrado y para el rectángulo. Entonces, tu primer paso es que pienses en la mitad del perímetro. ¿Cuánto es la mitad de 8? 4, ¿verdad? Y luego vamos a hacer un arco iris mágico que parte en el 1 y vas a escribir los números hacia el lado de 1 en 1 hasta 1 antes del 4. O sea, si es 1 antes del 4, antes del 3. Esto hay que aprendérselo porque después lo vas a tener que hacer en otros que son, este es muy cortito, es muy chiquitito este arco iris, ¿verdad? Hay pocas posibilidades, pero hay otros que van a ser un gran abanico de posibilidades. Entonces, aquí al hacer yo este arco iris mágico, ¿cómo lo hice? Pienso, mi perímetro es 8, pienso justo en la mitad. ¿Cuál es la mitad de 8? 4. Entonces yo voy a tener que escribir los números del 1 hasta antes del 4. El 4 no lo pongo. ¿Por qué? Porque aquí yo voy a ver las combinaciones que al sumarse me dan perímetro 8. Fíjate, voy a tener 1 más 3, 4. Y su doble es 8. Y el otro es 2 y 2. ¿Qué significa esto? 2 y 2. Así es, tu cuadrado. Un cuadrado, yo no lo voy a hacer con regla ahora porque si tomo la regla voy a tener que soltar el celular. Sería así, ¿verdad? De lado 8, de lado 2, todos sus lados van a medir 2. Si lo sumo, voy a calcular el perímetro y me va a dar 8 y luego debo calcular el área que tú sabes que es multiplicando. Luego, la única posibilidad de rectángulo que tengo es de ancho 1 y de largo 3 para que su perímetro o contorno también sea 8. Obviamente, si tú los miras inmediatamente, su área o su superficie es diferente. Este tiene 4 cuadraditos y este tiene 3, que es lo que estamos comprobando esta clase, que si un cuadrado y un rectángulo tienen la misma, el mismo contorno, o sea, el mismo perímetro, que en este caso es 8 centímetros, el área del cuadrado siempre va a ser mayor que la del rectángulo.
Aquí lo estamos comprobando. Entonces lo único que te falta es anotar el área y el perímetro del cuadrado, el área y el perímetro del rectángulo. Y dibujarlos bonitos, con regla, no como los míos. ¿Ya? Importante estos pasos para calcular perímetros. Piensa en la mitad del perímetro y luego el arco iris mágico hasta uno antes de la mitad. En este caso, hasta uno antes del 4. Bien, seguimos. El número 6 es fácil. Dice, en la mesa del profesor hay 2 hojas. Una es de papel lustre, que mide 10 centímetros por lado, y la segunda es una hoja rectangular que mide 15 centímetros de largo y 5 centímetros de ancho. Calcula el perímetro de cada hoja, calcule el área de cada hoja y en qué hoja voy a tener mayor superficie o área para escribir. Fácil, ¿verdad? Ustedes lo van a hacer perfecto. Y la última, la número 7. Esta está un pelín complicada, pero lo vamos a poder hacer igual. Dice, un rectángulo tiene área 81 metros cuadrados, ¿verdad? Primer paso, pienso, ¿cómo se calcula el área? Así es, multiplicando. Luego dice, letra A, ¿cuál es el largo y el ancho del rectángulo si su perímetro, aparte de que me dan esta información, su perímetro es 60 metros? Y letra B, ¿cuál tendría que ser la medida del lado de un cuadrado para que tengan la misma área? Entonces, vamos por partes. Lo primero que me dicen es que el área del rectángulo debe ser 81. Como el área se calcula multiplicando, nuevamente yo voy a pensar en todas las posibilidades que al multiplicarse me den 81. Entonces yo fui en mi mente, si no me las sé, busco una tabla de multiplicación y veo en la tabla del 1, 1 por cuánto me da 81, 1 por 81 es 81, se puede utilizar. Luego, si multiplico 2, no me va a dar ninguna multiplicación de 2, me va a dar 81 porque es impar. La tabla del 3, 3 por 27 me da 81. Luego fui probando, ni la del 4, ni la del 5, ni la del 6, ni la del 7, ni la del 8 me da 81. Y luego, esta es muy fácil, 9 por 9 me dan 81. Tengo estas 3 posibilidades, pero ojo, inmediatamente me doy cuenta que esta de 9 por 9 se refiere a un cuadrado, porque va a utilizar la misma medida de sus lados. Entonces tengo 2 posibilidades para rectángulo, porque estas 2 posibilidades de multiplicación me dan 81. Podría ser uno de ancho 1 y largo 81, que me quedaría así como un tallarín. Y la otra sería de ancho 3 y largo 27, que también me da 81. Pero me dan otra información. Me dicen, ¿cuál es el largo y el ancho del rectángulo si su perímetro es 60? Hay 2 formas. Yo aquí ocupé mi estrategia del perímetro y dije ya, ¿cuál es la mitad de 60? 30, ¿verdad? Entonces anoté rápidamente del 1 hasta el 29, porque debe ser 1 antes de la mitad, y empecé a hacer las combinaciones. 1 más 29 me da 30, 2 más 28 me da 30. Esas son todas las posibilidades, de rectángulos que su perímetro van a ser 60. Pero solo hay 2 que además su área va a ser 81. Y calculé aquí, lo hice ordenadito, calculé el perímetro. ¿Qué pasaría si yo calculo el perímetro del ancho 1 y largo 81? Lo anoté y me dio 164. Por lo tanto, ese no es. Luego, calculé este perímetro de ancho 3 y largo 27 y ahí lo ubiqué. Este me da 60 metros de contorno. Por lo tanto, ya tengo cuál es el largo y cuál es el ancho. Este. Porque coincide con las 2 características de área 81 al multiplicarlo y de perímetro 60 al sumar las medidas de su contorno. Y luego me preguntan, ¿cuál tendría que ser la medida del lado de un cuadrado para que tenga la misma área? ¿Cuál área? 81 metros cuadrados. Y esa ya la tenemos. Así que es solo ir de manera muy ordenada. Recuerda que para calcular el área busco las combinaciones que al multiplicarse dan el área indicada. Y luego para el perímetro puedo ir sumando
largo y ancho que me dan, o puedo ocupar este arco iris mágico que ahora se ve un poquito enredado, pero te va a servir más adelante. Recuerda que nos faltan como 2 hojas para terminar esta clase, ya que las vamos a hacer la próxima semana. Así que eso, chiquillos, buen trabajo, hágalo ordenadito, anote todas sus dudas, porque recuerde que el martes tenemos clases y ahí vamos a poder solucionar dudas que tengan. Lo más importante, recordar cómo calculo el área, que es multiplicando, y cómo calculo el perímetro, que es sumando todas las medidas del contorno. Y lo más importante, chiquillos, saberse las tablas, ¿ya? Para que no les cueste tanto, no sea tan engorroso. Eso es todo por hoy, buen trabajo, felicitaciones y nos vemos el martes.